Buenas tardes con todos y todas. El día de hoy empezamos nuevamente en este su programa, Predio Seguro, que transmitimos de manera gratuita por Indesa. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, sobre todo teniendo en cuenta la problemática que ha sucedido el año pasado, ¿no? Respecto a los imprevistos, respecto a algunos problemas que han tenido algunas instituciones, ¿no? Respecto al ámbito de la formalización. COFOPRI se ha visto mellado en su trabajo al momento de poder realizar el saneamiento físico legal de posesiones informales nuevas. En este sentido, como requisito importante y medular, ha sido los análisis de riesgo que se solicitan a las municipalidades, ¿no? Estas ya sean distritales o provinciales y a su vez también con los gobiernos regionales. Es por ello que ante la carencia de este documento, ha sido muy solicitado, sin embargo, muy poco atendido por dichas instituciones los análisis de riesgo. Como bien les mencionaba, dicho documento es la piedra angular como para continuar el procedimiento de formalización, ¿no? Entonces, el por qué no se ha entregado, el por qué no se ha podido desarrollar este instrumento, pasa por diversos factores, ¿no? Entonces, justamente el día de hoy estamos invitando a la arquitecta y evaluadora de riesgos, arquitecta Yanixa Bustamante, quien conoce respecto al tema, quien tiene experiencia en la elaboración no solo de lo que son estudios de riesgo a través de EVAR y también de los análisis de riesgo, quien también ha desarrollado estas actividades. Entonces, bajo esta experiencia, bajo este conocimiento y con la finalidad de poderle dar a las municipalidades, a los gobiernos regionales e incluso a las personas que consideran que es un instrumento importante y que sobre todo tienen la capacidad y tienen la necesidad de poder conocer un poco más, vamos a hacerle llegar este tipo de información, ¿sí? También para poder informarles que las personas que lleguen al final de la entrevista, vamos a compartir, ¿no? Un modelo sobre el cual se hacen todos los análisis de riesgo, que contiene todas las estructuras, ¿no? Que van a permitir poder desarrollar de manera correlativa, ¿no? De una manera acertada, a efectos de no poder equivocarnos al respecto, ¿no? Entonces, el día de hoy le estamos dando la bienvenida a la arquitecta Yanixa Bustamante, quien ha accedido en poder darnos una hora de su tiempo para poder desarrollar este interesante tema. ¿Cómo estás, Yanixa? Buenas tardes. Buenas tardes, Joel. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante en el cual se desarrolla cómo se elaboran los informes de análisis de riesgos, ¿no? Los famosos ADRs. Bueno, estos ADRs, si bien vamos a dar un dato curioso, que más del 80% de municipalidades no le dan la debida importancia a su elaboración. 8 de cada 10 municipios no lo ejecutan, ¿no? Y los dos restantes, pues, no son concluyentes, ¿no? Viendo observaciones en su posterior desarrollo, ¿no? Por diferentes motivos, porque no tienen personal, no desconocen cómo elaborarlos y sobre todo no cuentan con presupuesto para contratar al personal idóneo en el cual ellos puedan cumplir los plazos establecidos que les solicitan, ¿no? Bueno, también hay que recalcar, como tú dijiste en un inicio, de que el ADR forma como un requisito indispensable para la formalización de la propiedad informal, de las posesiones informales, ¿no? Que se encuentran dentro de la jurisdicción de los municipios, ¿no? Entonces, lo que quiere decir es que la municipalidad o los gobiernos, tanto regionales como locales, también forman parte principal dentro del proceso de saneamiento y formalización de la propiedad. ¿Qué quiere decir si nosotros no elaboramos estos documentos? Significa para la población beneficiaria que el desarrollo existiría retraso, ¿no? No se podrían solicitar, por ejemplo, servicios básicos como luz, agua y desagüe. La población no podría solicitar a su municipio que sean incluidos dentro de dentro del programa de inversiones públicas, ¿no? Y sobre todo, viendo ya del lado del municipio, no podrían considerar esta posesión informal como futuros contribuyentes, ¿no?
Entonces, el mayor perjudicado no es las instituciones públicas, los que se perjudican son las poblaciones por no tener el conocimiento. ¿Qué pasaría si nosotros o los municipios supiéramos elaborar estos documentos? Es la oportunidad para que ahora el arquitecto, ingeniero o profesional que esté inmerso dentro de la gestión de riesgos y desastres pueda entender cómo se estructura esta ADR y puedan ser las cabezas de grupos, las personas que puedan guiar o liderar estos grupos, porque estos trabajos son multidisciplinarios, ¿no? El ADR solo se requiere ahora con un equipo técnico, no es necesariamente un evaluador, ¿no? Si hubiera, mucho mejor, ¿no? Pero estos documentos ya pueden salir netamente de una subgerencia o gerencia que puede ser de defensa civil o, si es que existiera, la gerencia de gestión de riesgos y desastres, ¿no? Todo nace a través de la política 32 de Estado, ¿no? Como sabemos, es el cual promueve la gestión de riesgos y desastres con la finalidad de salvaguardar la vida humana. Posteriormente se complementa con la ley 29664, la cual da origen a lo que es el SINAGER, ¿no? El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Además, lo complementa la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿no? En el cual ahí indican que los gobiernos locales y regionales son los responsables, ojo, de elaborar, segundo, ejecutar y sobre todo aprobar todos los requerimientos inmersos a la gestión de riesgos y desastres dentro de su jurisdicción. Teniendo esto y estas pequeñas precisiones, ¿no? También contamos con algo específico, ¿no? En cuanto a lo que es el saneamiento. Tenemos un decreto supremo que es el 020-2019, en el cual solicitan la implementación de informes de evaluaciones de riesgos, EVAR, dentro de los procesos de formalización. Al inicio tú indicaste que el año pasado, bueno, entre el 2019 hubo ciertos problemas para desarrollar estas evaluaciones de riesgo, debido a que los municipios indicaron que no tenían profesionales evaluadores de planta y sobre todo al momento de cotizar una evaluación de riesgo por terceros era muy oneroso y no lo contemplaban dentro de su presupuesto anual, ¿no? Al ver esa problemática, nace la resolución ministerial 020-2020 del Ministerio de Vivienda, en el cual recién ahí aprueban los lineamientos para la elaboración de los análisis de riesgos con fines de formalización. ¿No, Joel? Entonces, ya teniendo una línea de tiempo y una base legal, podremos nosotros saber realmente de dónde nacen estos famosos ADR, ¿no? Y la finalidad de este ADR es elaborar, identificar los riesgos existentes dentro de una jurisdicción, un ámbito o un área de estudio determinada, ¿no? Con la finalidad de poder nosotros dar alternativas de solución o medidas estructurales o no estructurales, con la finalidad de mitigar el riesgo, de que de esta zona, si está en riesgo medio o en riesgo alto, lo podamos bajar mediante estas alternativas y la población se mantenga segura. En ese sentido, ¿no? Arquitecta Yanixa, ¿no? En ese sentido, como bien yo lo había mencionado, efectivamente, muchas municipalidades han tenido ciertos errores y en todo caso no le han dado la importancia debida, o en su defecto también los profesionales que trabajan en dichas instituciones no lo han podido elaborar oportunamente, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿qué tan preponderante es este análisis de riesgo con la finalidad de llevar a cabo el proceso de saneamiento físico legal que lleva a cabo COFOPRI? O sea, es necesario. ¿Qué pasaría si no contamos con este instrumento? Bueno, como lo indiqué desde un inicio, al paralizar o no presentar ese documento a tiempo, ¿no? Significa la paralización del desarrollo en todo el ámbito, ¿no? Se perjudica lo que son la población beneficiaria,
sobre todo se paraliza el proceso de saneamiento y bueno, el desarrollo no llegaría en sí a la población, porque se supone que la finalidad de formalizar estas posesiones informales es que ellos puedan tener un respaldo jurídico a futuro y puedan posteriormente solicitar agua, luz, desagüe, ¿no? También podrían solicitar que sean incluidos dentro de proyectos de inversión pública. Esa es la finalidad de que ellos se vuelvan legalmente oficiales para que aparezcan dentro del radar del mapa, ¿no? Entonces es importantísimo este documento. ¿Por qué? Además, no solo por formalizar, sino que en sí nos va a detectar qué peligros están expuestos a esa población. Entonces, las municipalidades podrían tener que cada vez que realicen estas evaluaciones, podrían tener un compendio, podrían ir agenciándose cuáles son las zonas más vulnerables de su distrito, de su provincia, ¿no? En los cuales ellos puedan incluir estos estudios dentro de sus planes urbanos, ¿no? O de expansión urbana, es importantísimo, ¿no? El ADR también quedaría como un instrumento técnico, científico, en el cual los profesionales podrían agenciarse en la toma de datos, hablando de Genial. una manera más técnica. Claro, ¿no? Efectivamente, yo también como lo veo, el conocimiento, la experticia y sobre todo, ¿no? El poder llevar a cabo la ejecución de ese análisis de riesgo no solo implica, ¿no? No solo implica tener la expertise de generar estos documentos de gestión, ¿no? De las personas o los profesionales que se encuentran trabajando dentro de la municipalidad, sino también debo entender que es una oportunidad, ¿no? Para los amigos ingenieros, para los amigos arquitectos, que están buscando desarrollar un poco más sus conocimientos, sus herramientas, donde poder desarrollarse como profesionales, ¿no? A efectos de poder incrementar económicamente nuestros ingresos, ¿no? Esta sería una alternativa, arquitecta, en el sentido de que nos va a permitir, si estamos fuera de la administración pública, poder tener nuevas herramientas para poder generar nuevos ingresos. Definitivamente, Joel. En ese aspecto, al ver que estos ADRs han venido a quedarse y no a irse, ¿no? En sí siempre se va a solicitar, va a formar parte del proceso de la estructura de formalización, ¿no? Entonces, en ese aspecto, qué bueno es capacitarse y poder no solo trabajar en no una sola municipalidad, sino de una manera tercerizada, explicar y brindar los conocimientos técnicos, porque en sí lo primordial es saber, empaparse del tema para dar datos exactos y precisos, ¿no? Porque muchas veces por desconocimiento, cuando me ha tocado a mí evaluar estos ADRs, pues lo hacen de una manera, por decirlo, muy light, ¿no? Y no hay ciertas precisiones en los cuales uno como evaluador lo llega a identificar, ¿no? Pero ojo, no hay que tenerles miedo, el ADR es mucho más sencillo que elaborar un EVAR, ¿no? En cuanto a que, de acuerdo a esta resolución, al menos nos da una guía y parámetros en los cuales nosotros vamos a poder estandarizar ciertos indicadores, ¿no? Y nos van a poder dar un resultado cuantitativo, ¿no? En cuanto al peligro, vulnerabilidad y riesgo. Genial. A los amigos que se encuentran conectados, ¿no? Para informarles que quienes lleguen al final de esta entrevista, se les va a compartir de manera gratuita, ¿no? Se va a compartir cuál es la estructura de estos ADR, ¿no? Es importante tener esta información ya que ustedes, sé que pretenden o quisieran realizar este tipo de actividad, va a servirles como una guía. Asimismo, también hacerles saber a las personas que se encuentran conectadas, ¿no? Que estamos también lanzando el curso de saneamiento físico legal de predios rurales y comunidades campesinas. Empezamos el 20 de enero, modalidad virtual, y tiene una certificación por 60 horas, ¿no? A las personas que lleguen al final y compartan, tienen que compartir, por favor, en modo público, y nos hacen saber, nos escriben para poderles enviar a su correo electrónico este documento. Arquitecta, por favor, explíquenos, ¿no? ¿Cómo es esta estructura y también, sobre todo, hacernos llegar así, de una manera bien precisa, cuál es la casuística o cuáles son los casos que más recurren y sobre todo en los que más tenemos errores? Bueno, Joel, en la estructura del ADR,
bueno, para abreviar, se estructura en 4 etapas, ¿no? En la cual tenemos en primer lugar la identificación del peligro, tenemos el análisis de la vulnerabilidad, como tercero tenemos el cálculo del riesgo y sobre todo la comunicación del riesgo. Este último se ha implementado dentro del ADR, en el cual invita a los que han elaborado la evaluación, bueno, el documento, ¿no? A las autoridades y a la población beneficiaria para que sean comunicados los resultados de esta evaluación, ¿no? En el caso que sea positivo o negativo, poder informar a la población y ellos se enteren y que sepan dónde realmente ellos están asentados, ¿no? Entonces ahí podemos ver el reflejo de que ya se está tomando una conciencia sobre la advertencia, sobre los riesgos que existen o pueden vivir la población ahora, ¿no? Que se encuentran emplazadas tal vez en algún peligro, un peligro latente, ¿no? Bueno, ya y yendo hacia el inicio, ¿no? Para la identificación del peligro, bueno, siempre hay una etapa previa, ¿no? Como una recomendación. Siempre como evaluadora se realiza la etapa de recopilación de la información. En esta etapa, ¿no? Podemos tener diferentes mecanismos para recopilar información. Por ejemplo, a través de la inspección de campo. Cuando vamos a realizar esta inspección, podemos agenciarnos, por ejemplo, de encuestas o de una ficha, ¿no? En la cual nos permita, al momento de ir a campo, poder llenarla, identificar de manera in situ qué es lo que podemos observar, ¿no? Además, esta visita de campo nos permitiría conversar con el poblador, ¿no? O con los beneficiarios para decir, bueno, qué peligros pasan por aquí, ¿no? Entonces ellos que han vivido más de 20, 30, 40 años en esa zona, saben perfectamente de qué peligros adolecen, ¿no? En base a eso, también en la inspección de campo, la elaboración de estas fichas nos permitiría posteriormente coger estos datos para desarrollar la vulnerabilidad, ¿no? Bueno, no solo podemos ir a campo, también podemos agenciarnos de estudios científicos, que son, por ejemplo, tesis o proyectos de inversión pública en los cuales ya hay estudios específicos, ¿no? Colindantes que podríamos ir a identificar, tal vez, no sé, hay un proyecto de pista de asfaltado y podamos saber más o menos si hay estudios de mecánica de suelo, ¿no? En el cual nos Sí, permitiría... arquitecta, sí, una consultita. Las municipalidades, ¿no? Quienes, tanto los gobiernos locales como los gobiernos regionales, tienen una línea base, ¿no? Para poder Exacto. empezar estos estudios, ¿no? Bueno, a los amigos que en estos momentos se encuentran conectados, yo les agradecería poder también a su vez darle like, poder seguirnos, ¿no? Y sobre todo si es que tienen algún amigo profesional que quisiera desarrollar esto, compártanlo, también es importante, ¿no? Bueno, continuamos. Otra cosa que le quería decir, arquitecta, es respecto, ¿no? Sobre la línea base. Tenemos, por un lado, el SINAGER, que tiene su plataforma, que es el SIGRID, ¿no? Y el SIGRID nos establece una serie, ¿no? De riesgos, ¿no? ¿Esta podría ser una línea base para estas actividades? Claro, Joel, sí, exactamente, justamente iba a tocar ese tema, en respecto a que no solo también podemos conseguir cartografía, no solo en el SIGRID, también podemos, que pertenece a la plataforma del CENEPRED, también podemos conseguir cartografía base en lo que significa el georrural, también GeoYacta, ¿no? Podemos agenciarnos también del GeoCadMin, que es de catastro minero, ¿no? Entonces ahí podríamos sacar diferentes indicadores o podríamos también sacar estudios o boletines que se presentan en estas entidades técnico-científicas en el cual nos permitiría hacer un descarte de peligros de manera general, pues, ¿no? Porque sabemos que estas plataformas lo hacen a escala nacional, ¿no? Y muchas veces una que otra regional hay un mapa, ¿no? Pero siempre estos mapas se manejan a ese nivel. Y bueno, y para la determinación del peligro, ¿no? En el cual hay que agenciarnos de estas entidades técnico-científicas, estudios que podamos conseguir, ¿no? Nos permitirían a nosotros también determinar qué peligro se va a elaborar, ¿no? Si es por inundación, por lluvias o por inundación fluvial o pluvial, si es por lluvias intensas, si es por flujo de detritos o si es, por ejemplo, derrumbes
o es tsunamis, o sismos. Entonces, esto nos determina hacer el descarte general de todos los peligros existentes dentro del área de estudio, ¿no? En cuanto a la determinación del peligro, como lo indiqué, este ADR también plantea matrices en las cuales nos hacen ingresar dentro de la plataforma del SIGRID, en el cual nos hacen identificar la susceptibilidad por movimientos en masa y susceptibilidad por inundación, ¿no? En el cual ahí te salen los niveles a nivel nacional, los niveles de susceptibilidad por estos dos peligros, ¿no? En base a eso, el ADR propone una matriz que se pondera de 1 a 5, viendo que 1 es la más favorable y 5 sería el más desfavorable, ¿no? En este aspecto, no solo se analiza el peligro en relación, por ejemplo, a otros indicadores, por ejemplo, como la pendiente, como las unidades geomorfológicas, geológicas. Entonces, nosotros decimos, ¿de dónde sacamos esta información si nosotros no tenemos estudios específicos, ¿no? Entonces, como tú indicaste, nos vamos a estas entidades técnico-científicas en las cuales ellos sí publican esa información a nivel nacional, ¿no? Y podemos sacar el dato que recae, bueno, en nuestra área de estudio y podremos continuar, ¿no? Para el cálculo del peligro, se suman todas esas ponderaciones y se divide entre el número de matrices que tú has analizado, ¿no? En sí, el ADR te da como un parámetro de 5, lo plantea, pero tú como profesional técnico te da la opción de cambiar esos parámetros, ¿no? De acuerdo al peligro estudiar, ¿no? Tú como tu propio criterio te da la opción, te dice, si tú tienes otros criterios al mejor parecer, lo puedes desarrollar, ¿no? Este ADR no te obliga a que lo hagas la estructura tal cual es obligatoria, ¿no? Pero sí es una línea muy interesante de inicio para la elaboración de ADRs, ¿no? Bueno, ya posteriormente, al tener un nivel de peligro ya calculado, el ADR sí te dice algo que te va a determinar si se continúa el ADR o si ya se solicita una evaluación de riesgo. Cuando dicen que el peligro es mayor a 3, el nivel de peligro es mayor a 3, ¿qué quiere decir? Que es muy alto, ¿no? Entre alto y muy alto, se tiene que solicitar el EVAR, el informe de evaluación de riesgos, que lo tendría que elaborar un evaluador netamente, ¿no? Y tendría que tener su estructura, de la cual tiene el CNEPRE publicada sobre elaboración de informes de análisis de riesgos, que tiene una mayor rigurosidad científica, ¿no? En el caso que sea menor a 3, se procedería a realizar lo que es la vulnerabilidad, ¿no? Recordar este dato muy importante, porque no vaya a ser que al momento de elaborar este ADR, ustedes calculen, les salga un 3.5, un 3.1 y continúen con el ADR, porque desde ahí ya está mal, ¿no? Si sale menor a 3, podrían continuar. Entonces, ya al desarrollar la vulnerabilidad, como indiqué desde un inicio, la inspección de campo nos va a permitir hacer todo lo que se relaciona a las encuestas y una ficha técnica de evaluación de campo, ¿no? En lo cual nos va a poder determinar de manera física qué condiciones físicas se encuentra el territorio, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad se desarrolla en exposición, fragilidad y resiliencia, ¿no? Esos son los 3 componentes y cada uno de esos 3 componentes se desarrolla lo que son aspectos físicos, sociales, económicos y ambientales. Igual para la resiliencia y para lo que es la fragilidad. También se tiene que desarrollar. Y cada uno también presentan, el equipo técnico tiene que elaborar sus propias matrices por cada uno de estos ítems, ¿no? En el cual también debe ponderar del 1 al 5 cuál sería el de mayor beneficio o de mayor, en qué nivel se encuentra el ámbito de estudio dentro de esta matriz, ¿no? Recalcar, por ejemplo, que a mayor fragilidad somos mayor vulnerables, ¿no? Igual, en cuanto a la resiliencia, si somos, mientras mayor resiliencia hay, somos menos vulnerables, porque mientras más conocimientos tengamos sobre la gestión de riesgos y desastres, más conocimientos sepamos dónde debemos evacuar cuando tengamos que, en el momento de producirse un fenómeno natural, podemos estar
ser menos vulnerables a cómo podemos reaccionar frente a ese peligro, ¿no? Entonces, todos estos datos nos van a servir nosotros para calcular la vulnerabilidad, ¿no? Genial. Donde estratifican al final, ¿no? Como el peligro es algo parecido, donde indican que de 1 a 2 es vulnerabilidad baja, de 2 a 3, vulnerabilidad media, de 3 a 4, vulnerabilidad alta, y de 4 a 5, vulnerabilidad muy alta, ¿no? En lo cual, según a una sumatoria, ¿no? Y sobre los parámetros ya identificados, si son un 5, 20, 30, se dividen entre estas matrices, ¿no? Y te va a dar un número exacto y uno lo cuantifica. Ya al final, para ya calcular el riesgo en sí, vamos a necesitar el resultado del peligro número 1, que se va a poner de manera vertical en una tabla, y los resultados de la vulnerabilidad de manera horizontal, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos un peligro bajo con una vulnerabilidad baja, nos va a dar un riesgo bajo, ¿no? Y así se calcula el riesgo, porque es la conjunción, es la intersección de estos dos aspectos a evaluar. Si tenemos un peligro medio y una vulnerabilidad media, nos va a dar un riesgo medio. Pero si tenemos un peligro alto y una vulnerabilidad baja, ¿no? Nos va a dar un riesgo medio. Entonces, la tabla está dentro de la resolución ministerial 020-2020, en el cual nosotros podemos calcular el riesgo también, ¿no? Además, ya nosotros sabiendo cómo, si estamos en qué nivel de riesgo alto, muy alto o bajo, vamos a poder determinar qué medidas vamos a implementar. Por ejemplo, si el riesgo sale bajo, no se implementa ninguna medida estructural y no estructural. Si el riesgo sale medio, se tendría que implementar medidas no estructurales, ¿no? Y si el riesgo sale alto, muy alto, se tendrían que hacer medidas estructurales y no estructurales, ¿no? ¿Y qué significa hacer estas medidas? Significa que el municipio, si este resultado se plantea, debe ejecutarlas, o sea, debe levantar esa observación que están recomendando. ¿Por qué? Porque estas recomendaciones es para disminuir el riesgo. Y mientras no se disminuya, no va a ser un riesgo bajo, ¿no? Entonces, en base a eso, nosotros vamos a tener, o bueno, la municipalidad tiene la responsabilidad no solo de elaborar los análisis de riesgo, sino también ejecutar las medidas que se están planteando en este documento, porque no puede quedar solo un documento técnico en el aire, también se debe ejecutar esas recomendaciones, ¿no? Al final, este informe también desarrolla un tema de lo que es, como le indiqué desde un inicio, hay que informar los resultados de este documento, ¿no? Y en sí es una etapa donde considera donde la población sea informada y sea participativa. Y finalmente tenemos las conclusiones en las cuales nos van a permitir determinar si el proceso de formalización continúa o si no se requiere un informe de evaluación de riesgos, como se indica. Acá también, si se detecta, el equipo técnico multidisciplinario detecta de que mejor se necesita un estudio técnico más específico, se mandará a hacer el EVAR. Si no, continuará con su proceso debido de formalización, ¿no? En el cual debe ser aprobado por una resolución de alcaldía, ¿no? En el cual ellos estén, y un informe de levantamiento de medidas estructurales y no estructurales, si es que lo hubieran, ¿no? Y bueno, como resolución de alcaldía tendría que ser enviado mediante un oficio a la entidad solicitante, que sería en este caso COFOPRI, ¿no? Genial, genial, arquitecta. Particularmente, pues, ¿no? Los que estamos involucrados en lo que es el saneamiento físico legal, hemos visto definitivamente que los estudios de evaluación de riesgo son estudios que son, aparte de ser elaborados por evaluadores que estén debidamente acreditados por el CENEPRED, es un estudio bien riguroso, ¿no? Estos análisis de riesgo poseen la misma rigurosidad o de repente tienen un poquito, es un poquito más, no tan riguroso como los EVA. Sí, exactamente como lo indicas. Esta estructura que se plantea en la resolución ministerial 020, ¿no?
Lo plantea de una manera mucho más simple de entender, ¿no? Donde no hay mucho cuantificación, matrices, y donde uno pueda decir, ¿y de dónde saco la fórmula? ¿Cómo lo calculo? ¿No? Es una manera donde podemos buscar información de entidades, como te digo, públicas, ¿no? Y que están de libre acceso, ¿no? Y podemos nosotros complementar, ¿no? Lo que aquí también vale mucho es la inspección de a campo. Por eso estos documentos no solo son de gabinete, sino también se requiere ir a inspeccionar el campo, hacer sus pequeñas encuestas para obtener la información. Te comento, muchas veces presentan información a nivel distrital, pero eso no nos sirve. Bueno, en sí, no, para determinar el peligro no nos sirve, ¿no? Y mucho menos la vulnerabilidad. Entonces, en ese aspecto, es bueno irse a campo para poder sacar ese dato de información. Por ejemplo, para saber qué tipo de material son las viviendas, para saber qué tipo de techo son, saber el tipo de piso, poder ver si las vías son asfaltadas o no, o, ¿entiendes? Es ver la realidad in situ, nos va a permitir a nosotros tener algunos indicadores donde nos podamos coger y poder trabajar este ADR, ¿no? Simplemente hay que agenciarnos de la metodología de este análisis de riesgos. No es difícil. Yo que he podido elaborar los dos instrumentos, este ADR, sí, si bien un EBAR te pide que presentes los mapas en GIS, ¿no? Aquí pues no te lo exige, ¿no? O sea, tú si deseas lo presentas en GIS, estos mapas, pero también lo puedes hacer un print o un pantallazo de la página oficial de, por ejemplo, del GeoCadMin, si tú hables sobre los mapas geológicos, geomorfológicos, y ingresas tu polígono y donde supercae, donde cae la capa, y podrías indicar sobre qué unidad geológica cae, ¿no? Entonces eso nos permite que sea de una manera mucho más práctica en la presentación, ¿no? Y también, pues, no es tan difícil de decir, bueno, tengo que instalarme un programa para hacer estos mapas, ¿no? No, o sea, es mucho más libre, ¿no? En el momento de la presentación del documento, pero sí tiene su parte técnica y rigurosa, pero simplemente hay que aprender de dónde sacamos cada información, ¿no? Y de qué entidad tenemos que ingresar para, por ejemplo, si necesitamos datos meteorológicos, entrar al CENAMI, entrar a la estación meteorológica más cercana, para saber cuáles son sus precipitaciones de mayor intensidad dentro del rango de estos 3 últimos años, ¿no? O de los 5 años, de acuerdo maneje esta estación meteorológica los registros públicos. Entonces, uno ya teniendo estos conocimientos, el primero tal vez te puede costar elaborarlos, ¿no? Pero ya cuando vengan los siguientes, tú ya vas a saber dónde debes ingresar, cómo los puedes trabajar, cómo sería tu metodología de descarte de peligros, ¿no? Esa es la finalidad, de que con la experiencia poco a poco uno ya sepa cómo elaborarlos y no sean tan complicados, ¿no? Porque muchas veces se demoran, les dan creo 30 días hábiles para presentar, ¿no? Y se pasan pues 6 meses, 5 meses, ¿no? Paralizando, ralentizando todo lo que significa el proceso de formalización Y en de esos y en muchos asentamientos otros, humanos. claro, y en muchos otros casos también caen prácticamente en el olvido, no se llevan a cabo. En las redes sociales nos están pidiendo más información. Nuestro amigo Cristian nos está pidiendo un poco más que detalle cuál sería en todo caso, ¿no? Nos indica tipos de suelo. Debo entender que él está un poco preocupado cuál serían, ¿no? Los tipos de suelo que serían favorables, ¿no? Y en todo caso, ¿cuáles nos desfavorecerían en el aspecto ya práctico en la ejecución de los análisis de riesgo? Ojo, estimados amigos, las personas que lleguen al final de la entrevista, ¿no? Se les va a compartir la estructura que tienen estos análisis de riesgo, nos dejan su correo y nosotros vamos a poder enviarles dicha información, ¿no? ¿Qué le podría decir a nuestro amigo Cristian? Bueno, Cristian, gracias por la pregunta. En sí, bueno, como los análisis de riesgo no nos exigen hacer un estudio de mecánica de suelos, ¿no? Nosotros nos podríamos agenciar, como les dediqué de un inicio, algún proyecto de inversión pública que se encuentre cerca.
¿no? El cual sí tenga estos estudios de análisis de suelos, el cual nos podría indicar o podamos detallar qué tipo de suelo próximo se encuentra, ¿no? O tal vez nosotros, si es que muy pocos municipios manejan también, o gobiernos regionales también, sus mapas de suelos, ¿no? En el caso que tú se manejaría o logres encontrar, podrías captar ese dato, ¿no? O tal vez es muy difícil, si no hay ese estudio específico, determinar exactamente qué tipo de suelo es, ¿no? En sí, en relación a lo que es la inspección de campo, también siempre siempre es bueno no solo ir el evaluador, sino ir con tu equipo técnico, porque el equipo puede ser un ingeniero, puede ser no solo ingeniero civil, sino un geólogo, ¿no? O puede ser un industrial, pero siempre que haya estado inmerso dentro del ámbito de gestión de riesgos, ¿no? Entonces, ellos por su expertise dicen, bueno, en esta zona, tal vez aquí se realizó, por ejemplo, en los distritos, como dicen, el que siempre hacen los estudios, acá siempre suelen tener suelos limosos, que entonces ellos ya tienen un conocimiento porque ya han ejecutado otros proyectos de inversión dentro de ahí, y ya saben más o menos qué caracteriza ese suelo ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, una persona que totalmente desconoce y dice, por ejemplo, pucha, pero ¿qué suelo será acá, no? O sea, no sé qué pondría, si es tipo 1, 2, no, 3, 4, ya entonces uno no se arriesgaría, ¿no? Pero siempre es bueno agenciarse o hacer una breve investigación, ¿no? En si existiera algún proyecto por ahí que se esté ejecutando o está a modo de perfil, entonces ya que se esté haciendo una evaluación, porque les doy un dato, ahora todos los proyectos de inversión pública ya están solicitando informes de evaluaciones de riesgo. Entonces, al solicitar evaluaciones de riesgo, ya están también solicitando los estudios de suelo también. Entonces, ahí ya podría haber un avance que ya está publicado estos informes, y tú podrías agenciarte un poco de esta información para decir, por ejemplo, en tal estudio hecho tal en el proyecto tanto que colinda con la posesión informal, ¿no? Se determinó que el suelo es tanto, ¿no? Y se toma en referencia estar próximo o colindante al ámbito de estudio, ¿no? O sea, no es algo preciso, ¿no? No es exactamente, nos ha sacado una calicata de la zona, pero ya estamos acercándonos de una manera más teórica y científica hacia el resultado, ¿no? Claro, es decir, a diferencia de un EVAR que nos solicita definitivamente calicatas, un ADR puede jugar o en todo caso puede agenciarse de información referencial, ¿no? Referencial de otras actividades que se hayan hecho y ya nos da luz sobre la Exacto, condición del suelo, ¿cierto? es cierto. Genial, genial. Arquitecta, también nos vienen haciendo las consultas respecto a la formalidad y sobre todo las consecuencias de este documento, ¿no? ¿Quiénes, digamos que definitivamente tiene que emitirlo una municipalidad, ¿no? Muchas veces las municipalidades no cuentan con profesionales y es por ello que las municipalidades pueden delegar esta actividad a que lo hagan terceros, ¿no? Sin embargo, sería válido de que cuando se le hace un tercero, puede el responsable, ¿no? De la municipalidad tiene que suscribirlo, ¿no? ¿Cuáles serían en este caso, ¿no? Considerando que son profesionales, ingenieros, arquitectos, ¿no? La memoria no me falla si son de las gerencias de defensa civil y de gestión del riesgo de desastre, también si lo hubiera, ¿no? Pero estos Exacto. documentos tienen que ser emitidos, ¿no? Emitidos por el alcalde. Muchas veces los alcaldes, aparte de emitir su resolución de alcaldía, mi pregunta ¿es necesario tener los acuerdos de consejo o solo nada más partiría con tener esta resolución municipal? Bueno, Joel, creo que la norma es clara si vamos a lo que es la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿no? Ahí donde indican donde eh, los gobiernos locales y regionales tienen que aprobar este documento, ¿no? Y la aprobación tiene que nacer de alcaldía, ¿no? La resolución de aprobación es únicamente de alcaldía.
¿no? Genial. En base a eso, ellos, mediante esa resolución, deben informar mediante un informe sobre esa resolución a la entidad que ha solicitado, ¿no? El cual es COFOPRI. Recordar, yo les quiero dar este dato. Muchas veces piensan que las habilitaciones urbanas se puede elaborar con un ADR, ¿no? Y eso es, este instrumento es únicamente para los procesos de formalización de la propiedad informal, ¿no? Para lo que es relación de habilitaciones urbanas, tienen que hacer su EVAR, su informe de evaluación de riesgos, ¿no? Entonces, esos piensan que por ser el EVAR más oneroso y con hacer su ADR ya se están ahorrando mucho, ¿no? Pero recordar de que estas ADRs es únicamente para los procesos de formalización de la propiedad informal. Que lleva a cabo COFOPRI, ¿cierto? ¿No? Exacto. Perfecto. Otra consulta más que quiero hacerle llegar, ¿no? Respecto a las consultas que nos están haciendo, ¿no? Es sobre la estructura. A rajatabla tiene que ser la estructura que está aprobada en la resolución ministerial, o en todo caso, si las municipalidades consideran poder tener una estructura, ¿no?, distinta, ¿sería válido? Bueno, en sí, la estructura del ADR sí es la que veo sí es la idónea, ¿no? Pero a rajatabla, por ejemplo, en cuanto, por ejemplo, a la comunicación del riesgo, ¿no? Si nos basamos, tal vez no lo podrían hacer, ¿no? Mientras tenga la estructura de cálculo de identificación del peligro, vulnerabilidad y cálculo del riesgo, ¿no? Mientras mantengan desarrollen esos 3 ítems, ¿no? Se va a poder mantener, o sea, COFOPRI no tendría por qué denegar o aceptar la revisión de este ADR, ¿no? Porque a las finales, por ejemplo, el ADR, según yo identifiqué y visualicé, es que ahí no te indican que debes presentar mapas de peligro, mapas de vulnerabilidad y mapas de riesgo. Y eso fue una de mis pequeñas preguntas cuando empecé a elaborar, ¿no? Pero si nosotros que trabajamos, que son, bueno, soy arquitecta y los formalizadores, que son saneadores, necesitan un mapa visual para saber qué lotes se van a excluir, ¿no? Entonces, sería, no, por mi criterio técnico, tendría que poner el mapa, ¿no? Por la misma formación de evaluadora que tengo, ¿no? Pero si las municipalidades te indican pues que no determinan que en este ADR pues no le dice que tienen que poner el mapa, pues no estaría ahí, ellos tendrán que ponerlo, porque ahí simplemente te indican cómo, mediante matrices, calcular los niveles, ¿no? Que ahí se podría Claro. calcular, ¿no? Ahora, debo entender que estos documentos, ¿no?, estos análisis de riesgo, por ser actos administrativos, mientras sean concluyentes, no desnaturalizan este documento, ¿no? Ahora, vayamos al sentido contrario. ¿Qué pasa si estos documentos no son concluyentes? Ahí se ve desnaturalizado lo que es la finalidad de estos análisis de riesgo, ¿cierto? Exactamente. O sea, las conclusiones es primordial, porque en base a eso, eso es lo que nos interesa, más que el desarrollo, ¿no? Porque en base a eso nosotros vamos a poder determinar si se hace una evaluación de riesgos, un EVAR, ¿no? O si no, se hacen medidas estructurales o no estructurales, ¿no? O si no, podríamos determinar que no hay peligro, no hay riesgo y se puede continuar con el proceso de formalización. Mientras estos ADRs no indiquen esos niveles con exactitud en que se encuentra este polígono, pues el proceso se paraliza, pues, ¿no? Si no son concluyentes, pues desnaturaliza la finalidad del objetivo de determinar el riesgo, pues. Entonces, Claro. sí necesitan tener sus conclusiones específicas, ¿no? Para la toma de decisiones. Eso es lo primordial. Genial. Bueno, y partiendo en ese sentido, arquitecta, nosotros, por ejemplo, si es que las municipalidades elaboran un ADR que no necesariamente se ajuste a lo que establece la resolución ministerial, pero sin embargo sí es un documento concluyente, ¿no?
y lo presenta a COFOPRI. COFOPRI podría observarlo siempre y cuando sea concluyente y se hayan levantado lo que son las recomendaciones. Claro, tal vez, por ejemplo, COFOPRI tal vez podría observar siempre y cuando, por ejemplo, no le hayan remitido el informe de levantamiento de medidas no estructurales, por ejemplo, ¿no? Como que están presentando algo incompleto, como que diciendo, te falta esto, ¿no? A ti se te obliga a ejecutarlo y también sanearlo, ¿no? Entonces necesito tal documento para que tú puedas proceder, pero en sí, COFOPRI entrar a revisar la estructura y a decir has calculado mal el peligro y tanta, no podría ellos, más bien podrían ellos recomendar, ¿no? Porque también son profesionales que van a campo y también identifican los peligros, ¿no? Entonces podrían advertir, podrían decir, ¿sabes qué? Yo también en mi inspección detecté tal cosa, ¿no? Pero siempre como una recomendación. No Claro, pueden sin desestimar el embargo, documento. exacto, puede haber una recomendación, sin embargo, no podría haber, en el caso, se constituya lo que es un informe, ¿no? Un informe que tiene sus antecedentes, existe un análisis y consecuentemente es concluyente y a su vez también tiene unas recomendaciones que todo tiene el mismo sentido, ¿no? COFOPRI entonces no podría observar materia de fondo estos documentos, ¿cierto? Cierto, cierto. No podría, Oh, no genial. podría. Y en lo que es, bueno, este documento, ¿no? Por ser un acto administrativo, el cual va a analizar cuestiones respecto a lo que es el riesgo, ¿no? Y definitivamente, al encontrar recomendaciones, existen recomendaciones las cuales se deben hacer o se deben dejar de hacer en esta etapa que estamos viviendo de COVID, ¿no? Considerando que muchas de las recomendaciones a veces tienen que ver con la comunicación, ¿no? Con poder comunicar al usuario, a los posesionarios, a los futuros titulares, ¿no? ¿Existe algún tipo de requisito o de repente algo que sea transitorio por esto del COVID? Sí, exactamente. Justo en la etapa donde tuve la oportunidad, sí, de asesorar a un municipio, ¿no? En el cual estábamos inmersos dentro de la pandemia, ¿no? Bueno, la opción y la alternativa de solución en cuanto a la comunicación de riesgos es nos agenciamos en sí sobre sus plataformas virtuales, ¿no? Como su página institucional, ¿no? O también se puede a través de correos electrónicos agenciarse, porque siempre hay, sí, ellos siempre manejan un padrón, ¿no? Entonces les indiqué, cuando vayan a hacer ese levantamiento de información, también coger todos los datos de las personas que han sido encuestadas o tomada alguna referencia, ¿no? Entonces, en ese aspecto, bueno, en la municipalidad que me tocó apoyar, ellos publicaron en su página institucional, pero sí llegaron a convocar, pero así de manera oficial, pero no fue de manera masiva debido a que no estaba permitido, ¿no? Pero sí se publicaron los resultados de la evaluación del análisis de riesgos en su institución, en su institución, ¿no? Y también todo lo que recomendaba sobre zonas de evacuación seguras para el área, ¿no? La finalidad, como se indica, la área de defensa civil que lo desarrolló oportunamente, me indicaron de que les iba a ayudar esto a considerarlo dentro de su POI para el siguiente año, ¿no? Para sacar presupuestos y también capacitar de manera permanente, ya que había un instrumento antecedente, ¿no? Para capacitar más a la población, ¿no? Poder ver presupuesto para señalización en cuanto a las zonas seguras, ¿no? Entonces sí podríamos agenciarnos de acuerdo a nuestra realidad actual, ¿no? Sobre estos mecanismos, o sea, podemos encuestar también a través, si nos conseguimos los correos electrónicos, vía electrónica, ¿no? Genial. Entonces, También me imagino que nuestra también habilidad. sería, claro, sería procedente también lo que es de manera virtual, es decir, si es que una municipalidad considera, ¿no? Y a su vez sus vecinos, pues, ¿no? Están en una zona donde tiene una consolidación urbana, ¿no? Y la mayoría maneja estas plataformas de comunicación, ¿no? Yo le pregunto esto porque en más de una ocasión me han consultado y me han dicho, ¿no? ¿Sería posible
instaurar o implementar las recomendaciones a través de un Zoom o a través de un Meet? ¿Sería Sí, factible utilizar? es posible. ¿Por qué? Porque, mira, hasta ahora puedes levantar un acta de manera virtual, ¿no? Se pueden firmar también de manera virtual, se les instruye a las personas cómo deben ingresar su rúbrica, ¿no? Y queda como un antecedente que han asistido. Además, no solamente un documento puede avalar sobre, no sé, sobre que se está cumpliendo o ejecutando esa medida, sino que también un registro fotográfico, pueden tomar un print de la pantalla donde se pueda ver todos los pobladores y la persona sustentando los documentos técnicos, en el cual se está dando la información oportuna, ¿no? Y adecuada en relación al levantamiento de esa medida estructural o no estructural, ¿no? Entonces sí se podría elaborar. O sea, ahora ya estamos en tiempos hay que utilizar la tecnología, ¿no? Y creo que muchos de los centros urbanos han adquirido no sé, un celular, una tablet, una computadora para continuar pues sus estudios, o que sus hijos también puedan continuar, ¿no? O su teletrabajo, ¿no? Entonces creo que todos ya tenemos al menos con un celular para poder conectarnos, ¿no? Y sí nos Genial. ayuda. Perfecto, y bueno, ¿no? También le traslado le traslado la preocupación, y también sobre todo, ¿no? Les resalto a los amigos abogados, ¿no? Que efectivamente estas plataformas se constituyen podrían ser como una imagen, como bien señala la arquitecta, lo cual va a constituir una fecha cierta, ¿no? Y esta fecha cierta va a ser verificable, corroborable, y que definitivamente pues va a servir como un sustento para nuestros expedientes administrativos, ya que los abogados tenemos que poder registrar todo, ¿no? Efectivamente, las consultas, o bueno, que las personas o las instituciones que quisieran contactarse con usted, ¿tiene algún correo, arquitecta Yanixa? Claro que sí. Mi correo es bustamante.0289@gmail.com, ¿no? Ese es mi correo personal. Cualquier duda o sugerencia o solicitud, ¿no? Me podrían escribir ahí, ¿no? Y también tengo mi número personal, que es el 96 10 96 092. Genial, genial, arquitecta. Bueno, y a los amigos que se encuentran en estos momentos conectados, ¿no? Sobre todo a las personas que están y han hecho las consultas, se les agradece bastante su tiempo, ¿no? Y sobre todo también a usted, arquitecta, de podernos brindar su tiempo, ¿no? Un sábado a veces es un poco complicado porque a veces tenemos muchas cosas que hacer, pero lo importante, ¿no? Es que mediante estas plataformas lo que nosotros queremos hacer es poder hacer llegar información importante, de actualidad y de forma gratuita, ¿no? A las personas que se están en estos momentos conectadas. Asimismo, también hacerles saber, como les había mencionado de manera inicial, ¿no? Que este mes en Indesa estamos dictando el curso especializado en saneamiento legal de predios rurales y comunidades campesinas, el cual empieza el miércoles 20 de enero, ¿no? La modalidad es virtual y tiene una certificación por 60 horas. Entonces, estimados amigos, es importante poder nosotros actualizarnos, ¿no? Y sobre todo también utilizar estas plataformas, ¿no? Y este programa que es gratuito para que ustedes pues puedan hacernos llegar sus consultas, puedan hacernos llegar sus ideas, sus aportes también, y sobre todo también cuáles serían, ¿no?, los futuros temas que ustedes quisieran que nosotros tratemos. Estamos definitivamente en el marco de todo lo que tenga que ver con saneamiento físico legal, pero si tendríamos que tocar de alguna otra manera un tema de actualidad, háganos saber que nosotros pues estamos prácticamente tratando de poder desarrollar este tipo de trabajo para ustedes, ¿no? Bueno, agradecerle, arquitecta, y ¿qué les diría a los amigos que trabajan en los gobiernos locales, en los gobiernos regionales, y sobre todo, qué consejo les daría a los profesionales, ¿no?, que quisieran ahondar en un nuevo rubro, porque definitivamente, pues, esto es nuevo, ¿no? Y cuáles serían, en todo caso, las aptitudes, cuáles serían los requisitos, o dónde empezarían a buscar información. ¿Qué les diría, arquitecta?
Bueno, en sí es una gran oportunidad ahora para lo que las ciencias de ingeniería y lo que es arquitectura, ¿no? En sí se vuelve a ampliar nuestro abanico de posibilidades, ¿no? Ya que estos instrumentos en cuanto a la evaluación de riesgos, EVA, y los ADR, pues ahora ya se ven dentro de nuestros procesos, ¿no? Día a día a todas las instituciones les están obligando a que la gestión del riesgo se tenga que hacer sí o sí, ¿no? Entonces, la recomendación es que a mis colegas y todos los profesionales inmersos en la gestión de riesgos, ¿no? Se capaciten, ¿no? Inviertan en cuanto a los estudios ya específicos, si quieren ahondar un poco más en lo que es la gestión de riesgos o elaboración de estos EBARs, que son onerosos, claro está, podrían estudiar este curso de evaluadores en el cual la acreditación le da el CNPRED, ¿no? En el cual ellos van a firmar únicamente, o sea, un evaluador no solamente se va a dedicar a hacer EBARs, también un evaluador puede trabajar de manera tanto como tercero como de manera fija o estable como CAS en una municipalidad, podría ser el evaluador de planta, ¿no? En el cual él lidere estos equipos técnicos, ¿no? Y pueda, pues, desarrollar de una manera consciente estos instrumentos, ¿no? Porque simplemente piensan que como ya salió la normativa, hay que hacerlo como se nos plazca, ¿no? Y siempre hay que tener criterio, ¿no? Para elaboración de esos documentos, porque tiene siempre responsabilidad, ¿no? Y ahí nace, porque si nosotros, no sé, no identificamos de una manera correcta el peligro, pues no vamos a tener los resultados esperados, o sea, va a pasar el peligro por ahí, vamos a ver damnificados, daños. Entonces es principal que nosotros nos podamos empapar y capacitar constantemente para actualizarnos, para saber y decir, bueno, esto no es así porque según tal norma o tal vez según la experiencia mía en cuanto a estas evaluaciones, no sucede así. Entonces sí les recomiendo, es una gran oportunidad para que los profesionales se especialicen en los temas de gestión de riesgos, ¿no? Porque estos temas son multidisciplinarios, ¿no? A veces yo como arquitecta poco a poco he tenido que asociarme con ingenieros civiles, geólogos, ¿no? En el cual ellos también me puedan enseñar y empapar dentro de su mundo, ¿no? Y ellos puedan también dar su granito de arena dentro de la evaluación, ¿no? En el cual son informes multidisciplinarios, como le indiqué, ¿no? No porque soy arquitecta evaluadora voy a saber todo lo que es geología, todo lo que es geomorfología, todo lo que es meteorología, ¿no? Siempre que nos agenciamos de los especialistas necesarios para dar un informe con buen sustento, ¿no? Genial, genial, arquitecta. Bueno, agradecerles a todos ustedes finalmente. Ah, y también me olvidaba decirles, ¿no? De que ponerles en conocimiento que la ley 31056, ¿no? La ley que establece que el régimen del proceso de formalización que lleva a cabo COFOPRI, la cual extiende hasta el 31 de diciembre del 2015, ya cuenta con reglamento. Su reglamento es el Decreto Supremo 02-2021, vivienda, el cual vamos a desarrollar en las próximas semanas y vamos a hacerle llegar una opinión técnico-legal al respecto, ¿no? Bueno, por mi parte, agradecerles a todas las personas que se han conectado, ¿no? Por su tiempo, desearles buena salud también, cuídense, esta segunda ola está viniendo con bastante fuerza y sobre todo lo más importante que tenemos, estimados amigos, ¿no? Es la salud y la familia. Así que tratemos de no salir mucho, de cuidarnos, de estar en nuestros hogares, ¿no? De cuidar a los nuestros y sobre todo, pues, tratar también de poder generar una versión mejor de nosotros mismos, ¿no? Por mi parte, muy agradecido, arquitecta, por habernos dado una hora de su tiempo, ¿no? Y también a las personas que se han conectado, ¿no? Que tengan un bonito fin de semana. Ok, hasta luego. Gracias. Hasta luego.